Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, AIPA. Somos Claudia Banchik y Fernando Seca, los directores de la Academia. Y bueno, estamos de festejos en este mes de octubre, festejando los 2 años de la fundación de nuestra Academia. Una academia que de a poco va creciendo con estudiantes de Argentina, de Chile. En nuestra primera promoción hemos tenido la alegría de contar con 4 estudiantes de Argentina y 4 de Chile, que en estos momentos están en plena actividad de café ufológico. Los chilenos piden disculpas porque están en este momento en un café ufológico tratando estas temáticas. Y bueno, creo que de a poquito se van a ir incorporando nuestros queridos amigos también de las redes. Se han estado enterando de estos festejos que van a ser a lo largo de todo el mes de octubre. Hoy iniciamos nosotros como anfitriones, ¿no es cierto? Los dueños de casa, por decirlo así, que les abrimos las puertas a todos ustedes para que nos conozcan, para que vean de qué se trata, y que de a poquito se vayan también motivando por si quieren formar parte también de nuestra academia. En este contexto y del festejo de los 2 años de la Academia, como bien decía Claudia, iniciamos el día de hoy con nuestra primera ponencia, recordando a los dioses, y la semana que viene va a ser un encuentro presencial dentro del marco del Café Ufológico Encuentros Cercanos, que todos los meses realizamos en Capilla del Monte, donde se va a presentar la investigadora y escritora Deborah Goldster. Nos va a traer un tema más que apasionante: Atlántida desclasificada y la conexión con la Cueva de los Tallos. Para aquellos que tienen alguna información o conocen bastante el tema, es más que interesante este posible origen de esta quinta civilización aquí sobre la Tierra. Y continúa el ciclo de conferencias en octubre. Claro, ese mismo sábado, Fernando, cuando esté Débora, vamos a estar nosotros presentando nuestra muestra artística. Ya estamos trabajando, ultimando los detalles para mostrar lo que hacemos. Son diferentes réplicas de originales. En este caso, la temática va a ser las civilizaciones perdidas, las cuevas de los tallos, alguna que otra escultura que tal vez tenga conexión con la Atlántida. Ya nos dirá Débora Gorster, que encontró o que le regalaron a Percival Fawcett, que estaba buscando la ciudad perdida de Zeta en la Amazonia. Entonces, bueno, vamos a traer unas piezas raras, ¿no es cierto?, para aquellos que quieran verlas, sacarse fotos, y por supuesto van a estar también a la venta. Y el próximo sábado, es decir, el 18 de octubre, continúa el ciclo de conferencias con el orgullo de presentar a nuestra primera promoción. Se han agrupado en grupos, en equipos de a dos, donde van a presentar diferentes ejemplos de paleocontacto a lo largo y ancho de nuestro mundo. Eso va a ser el sábado 18, siempre a las 20 horas, a través de vía Zoom, totalmente gratuito. Y el próximo sábado, el 25. El 25, cerrando los 4 sábados de octubre, estaremos escuchando la conferencia del investigador ufológico, escritor y conferencista internacional Carlos Guzmán desde México. Muchos tal vez lo ubican por History Channel. Allí él en Alienígenas Ancestrales siempre hace sus participaciones, así que tenemos el agrado. Ya ha venido a la academia a darnos masterclass don Carlos Guzmán, y va a venir trayéndonos un tema que es una primicia de una investigación que él ha hecho, que me ha dicho que todavía ni siquiera la ha subido a su canal de YouTube. La trae en exclusiva para nosotros. Un hallazgo sorprendente, y él hace toda su hipótesis de trabajo en las pinturas rupestres de Durango, que allí en México estarían conectando al hombre de la antigüedad con los extraterrestres. Así es, le damos la bienvenida a aquellos que se van sumando a esta primera conferencia que vamos a dar acerca del paleocontacto, reencuentro con los dioses. Y bueno, ya de a poquito nos podemos ir metiendo de lleno en nuestro encuentro, en el que vamos a dar inicio el día de hoy, donde vamos a exponer un poquito las teorías acerca del paleocontacto y parte de la actividad que hemos realizado y que estamos realizando en el presente. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar esta ponencia en el día de hoy. Agradecemos a todos los presentes que cierren sus micrófonos y ya vamos a estar
iniciando esta conferencia. Adelante, Claudia. Bueno, la Academia Internacional de Paleocontacto, que tiene su fundación un día como hoy, un 4 de octubre de 2023. Eso fue un jueves, lo recordamos perfectamente. Y bueno, hoy después de 2 años estamos aquí haciendo este recorrido. Vamos a hacer un resumen muy ajustado, muy Ujú. sintético, ¿no es cierto?, de lo que es el recorrido académico que hacemos a lo largo de un año de cursada. Nuestros estudiantes se certifican como investigadores ufológicos especializados en paleocontacto y hemos elegido como el logotipo de nuestra academia una bimana. Así es, ya de movida estamos presentando la orientación que va a dar esta formación, que obviamente es una formación transversal porque nos valemos de otras ciencias ya establecidas como la arqueología, la antropología, las ciencias sociales, la historia también y, por qué no, también la geografía. Y obviamente cuando en uno de los temas que presentamos, que es la datación de todos estos registros de paleocontacto, obviamente también con los métodos de investigación en campo. Así que es una formación bastante interesante, muy completa, que tiene, digamos, ramificaciones hacia diferentes ciencias, lo que nos permite poder tener una idea acabada del contexto donde nosotros postulamos que se produjo el contacto alienígena en la antigüedad. Hablamos de alienígena porque allí podemos incluir a los extraterrestres fuera de este planeta, ¿por qué no? Civilizaciones intraterrenas también especies o civilizaciones, seres interdimensionales. De allí alienígena que no es de este lugar, que no es de la superficie de la Tierra. Bueno, ahí está, avanzamos entonces y vamos de a poquito empezando este recorrido. Y nos presentamos, sí, porque esto va a quedar grabado, lo vamos a estar difundiendo en nuestras redes, en los canales de YouTube. Para los que no nos conocen, bueno, mi nombre es Claudia Banchik, investigadora especializada en la temática del paleocontacto, difusora de esta temática desde hace muchos años. Yo empecé en la radio con estos temas y luego en los últimos años incursioné también en YouTube, y las conferencias y muestras artísticas nos han llevado también a participar de forma presencial con el auditorio, cosa que a mí en lo particular me encanta, compartir con la gente. Y las artistas plásticas, ¿no es cierto? Autodidacta, ¿no? Le debo esta expertise a nuestra hija Banamali, que fue la que nos introdujo en el mundo del arte para poder hacer réplicas originales. Ven ustedes aquí en la fotografía estas estatuillas antiguas de la prehistoria, muchas de ellas. Nosotros nos encargamos de hacer las réplicas de estas a partir de una fotografía, porque no siempre uno tiene acceso, ni siquiera en los museos, a encontrar estas estatuillas, estas piezas. Y bueno, las tratamos de lograr lo más parecidas posibles, trabajando la arcilla y otros materiales. Mi nombre es Fernando Gabriel Seca, también soy investigador con esta especialización en lo que es paleocontacto y complementando todo el trabajo de Claudia. Desde hace casi 10 años estuvimos desarrollando toda esta temática y otras que hacen a la ufología en programas de radio locales que salían también por streaming hacia afuera, hacia programas de España y de distintas partes de Latinoamérica. Y también participando conjuntamente con ella, haciendo equipo, todo lo que es nuestras ponencias en algunos congresos de ufología, tanto desde el punto de vista artístico, llevando adelante la muestra de diferentes piezas, como también en ponencias, desarrollando digamos, el contenido de esta visión de la ufología muy, muy orientada hacia nuestros ancestros, ¿no? De allí el nombre que le hemos dado a la conferencia, El reencuentro con los dioses. Bueno, nos vamos a reencontrar porque ya en el pasado nuestros antepasados se han encontrado con ellos, y a través de esta ponencia estamos generando un nuevo encuentro para entender de qué se trató aquellos encuentros cercanos con estos seres, con sus artilugios, con sus naves, los platillos voladores y los demás artilugios que surcaban los cielos. En este pasado remoto,
¿Qué significa hablar de paleocontacto? A veces nos preguntan, es una palabra compuesta. Paleo por el paleolítico, ¿no es cierto? El primer periodo prehistórico, un periodo que se remonta a millones de años, ¿no es cierto? Donde todavía el humano en un principio no existía y después comienza todo el proceso evolutivo de él, ¿no? Y en esos periodos paleolítico, neolítico, luego vendrá más aquí en el tiempo las edades de los metales, va a encontrarse el hombre antiguo con estos seres, por eso la palabra contacto. Se va a producir el contacto no solamente por verlos, por divisarlo en los cielos, emergiendo de las aguas o bajando de algunas montañas, sino que va a tener un contacto mucho más directo y esa reverencia hacia estos seres que en muchos casos son llamados dioses. No todas las razas en el pasado se presentaron como dioses, pero el hombre antiguo en la mayoría de los casos los ha tomado por dioses, Claro. ¿sí? Para nosotros del paleocontacto tenemos una mirada de que fueron viajeros, viajeros estelares, astronautas, astronautas de la antigüedad. Esta es la mirada profunda al posible origen de esta humanidad, la humanidad de nuestro planeta, porque somos conscientes que existen más humanidades en otros planetas, así antropomorfos como nosotros. Ayer justamente nos entrevistaba un colega en radio, Néstor Rey, y su programa se llama Humanos de otros mundos. Él tiene esta mirada también, ¿no? Y bueno, esta humanidad de nuestro planeta Tierra desde hace millones de años tiene este contacto con estos seres. Así es, y la oración que hemos puesto al final, al pie en esta placa, justamente está muy asociado al estudio del paleocontacto porque nos permite hipotetizar acerca de nuestro posible origen en este planeta, ¿no? Hay muchos mitos y leyendas, inclusive registros arqueológicos que hablan de estos dioses que intervinieron y realizaron al primer humano, ¿no? Cada pueblo con su vocablo, con su contexto cultural, manifiesta esta posibilidad. Y entonces podríamos suponer o entender que esto pudo haber sido factible, así como nosotros en nuestra evolución desde el punto de vista tecnológico, cada vez tenemos más avances desde el punto de vista médico, desde la genética, ¿por qué no que existan otras civilizaciones que hayan puesto su mano creadora, su mano interviniente en la biología de este planeta, con a lo mejor estos primeros primates y que depende de los pueblos, tenían diferentes agendas. Hacia eso es que apuntamos esta formación del paleocontacto. Bueno, ¿de qué hablamos cuando decimos alienígenas de la antigüedad? Un poco lo que estuvimos hablando ahora, ¿no? Acá tenemos unas imágenes realmente espectaculares para dejar volar la imaginación y decir, bueno, a ver, ¿qué sustento tiene el paleocontacto? Ustedes saben que dentro de la ufología hay un sector que se resiste a la idea de que hay un contacto en la antigüedad y sitúan el contacto extraterrestre en el presente, o bueno, más asiduamente a partir del siglo XX, ¿no? Del siglo pasado. Pero en la antigüedad hay registros, hay evidencia arqueológica. Miren, aquí nos encontramos con, por ejemplo, el astronauta de Xochipala en México, una pieza formidable que Fernando le ha hecho en años anteriores, la ha hecho casi de 1 metro de altura para un coleccionista. Y bueno, para la arqueología oficial nos van a decir que es un jugador de pelota y que el hombre antiguo se ponía esta especie de casco, ¿no es cierto?, en la cabeza como para poder jugar el famoso juego de pelota mesoamericano. Pero Pero, si nosotros unimos esta estatuilla, como siempre hacemos, con los mitos antiguos, podemos llegar a otras conclusiones. claro, lo interesante en este primer caso es que tanto los rasgos antropomorfos como la vestimenta no responden al contexto sociocultural ni antropológico de donde se encontró, de los habitantes originarios de este lugar. Entonces ahí ya nos da a entender que evidentemente ellos reflejaron en una estatuilla lo que vieron. Ese ser con estos adminículos totalmente diferentes a la forma de vestirse y antropomórficamente sus rasgos faciales totalmente diferentes. Lo mismo ocurre con la otra estatuilla de Mesoamérica
Y una representación común que estamos viendo, acá en este caso es una pintura rupestre de Valcamonica en Italia, es el tema de los seres antropomorfos con cascos y rayos que entendemos que lo que están reflejando es posiblemente esa luz o ese reflejo de la luz ambiental sobre un casco de determinado material que no solo se da en los habitantes que se dio, que habitaron en Italia, sino también esta misma representación lo vemos más adelante, vamos a hablar de los guanjinas o los cabezas redondas en el norte de África, en el desierto de Tassili. O sea, la figuración de la cabeza de ese ser con un casco, con un admículo que tiene rayos. Bueno, y hablando de cabezas, ya que nombraste esa palabra, fíjense en la figura central, también un cráneo alargado, uno de los temas más apasionantes dentro de nuestra cursada. Siempre los estudiantes dentro de la academia tienen cierta inclinación con algunos temas. El tema de los gigantes les apasiona y también el tema de los cráneos alargados. En el caso de la estatuilla mesoamericana, allí está de espaldas, ¿no es cierto? Ese ser, miren ustedes todo lo que tiene en su espalda. Y díganme ustedes, el hombre antiguo, ¿qué hacía con todo eso puesto, no? Botas, inclusive botas en la prehistoria. Bueno, entonces, a eso le sumamos el tema de los cráneos alargados y ahí se abre otro capítulo dentro del paleocontacto que lo vamos a ver más adelante con estos híbridos, estos seres que son diferentes, que tienen rasgos humanos, pero con cráneos exageradamente alargados. ¿Por qué ahora sí y en la prehistoria no? Esta pregunta me la hice yo, bueno, a raíz de algunos argumentos, algunas fundamentaciones, como les decía antes, de algunos ufólogos que se resisten a la idea de un paleocontacto. Parece mentira esto, ¿no? Una cosa hasta absurda. ¿Por qué pensar que ahora sí y antes no? Pero bueno, ellos dicen que no, porque antiguamente el hombre consumía plantas alucinógenas, como si ahora no lo hicieran, ¿no? Y entonces eso hacía que vieran cosas que en realidad, en fin, lo encajan obligadamente, ¿no es cierto?, Claro, dentro, como un concepto antropológico. lógico, La claro, expresión de Dios, de, digamos, lo que ellos esquematizaban en su mente como Dios, ¿no? Entonces exacto. había que representarlo diferente al hombre común con el que cohabitaban, ¿no? Por eso hemos puesto estos tres registros fotográficos, porque el último también son registros fotográficos. El primero, bueno, muchos hablan, bueno, lo que pasa es que antes no había la posibilidad o los avances tecnológicos para tomar, por ejemplo, esta foto que estamos viendo en Quebrada Luna, Córdoba, Argentina, muy cerca de Capilla del Monte, del 2019, y lo que consideran como luz, como fotografía diurna, la mejor fotografía que fueron tomados por unos estudiantes en unos bosques de Escocia en el año 90, ¿no? Pero sin embargo, en el último registro que tenemos fotográfico, ahí lo que estamos viendo es una secuencia de lo que se considera en paleocontacto la capilla Sixtina de Tassili Najer, del desierto de Tassili Najer, ubiquémonos en el norte de África, en Argelia, 10.000 años antes de Cristo, cuando en esa zona se encontraba un vergel, no estaba el desierto que había ahora, y lo que vemos representado en esta pintura rupestre es los seres antropomorfos, mujeres, con ese perfil de raza negra, tomado por un ser con casco, con manguera, que está como conectado a un artefacto. Por otro lado, tenemos la otra pieza que se llama El dios el dios marciano. marciano, fíjense, con botas, Mm, guantes, y junto a esta pintura, cérvidos, cocodrilos, elefantes, hombres cazando, pero bien claro. antropomorfos, ¿no? Claro, claro. Entonces el hombre antiguo tenía esta capacidad de observación extrema porque tenía todo el tiempo del mundo, ¿no? Para observar a sus congéneres, la naturaleza, los animales, las estrellas, los cielos. Y en ese contexto hacía estas pinturas rupestres. En el desierto de Tassili, que son las últimas imágenes, las de abajo, vamos a encontrarnos con pinturas rupestres y también con petroglifos. Destacamos esto, ¿no? La pintura rupestre se trabaja con los tintes naturales de las plantas, en general son colores ocres, rojizos o negros.
¿sí? Y cuando hablamos de petroglifo es cuando se raspa la roca, claro, ¿no? se talla. Se va tallando y se va haciendo las líneas sobre esa roca y de acuerdo a percusión, ¿no es cierto?, raspado, se van retirando trozos de piedra y se van haciendo todo el delineado de la figura. Ahora, ¿qué hace en el desierto de Tassili de 10.000 años antes de nuestro tiempo un ser extraordinariamente alto? Porque esta pintura rupestre tiene más de 3 metros de altura, con una especie de escafandra que tiene un visor, un único ojo central, botas, guantes. Esta es una recreación, este dibujo, porque la pintura original está ya muy deslavada, pero todavía se puede ver en uno de los acantilados allí en Tassili Najer. Claro, y al compararlo en sus dimensiones con las representaciones de los humanos, han querido expresar la altura, las dimensiones de este ser muy distintas a los humanos de esa época, ¿no? Por eso es que lo trajimos a colación, porque sí hubo registros, más allá que estos son pinturas, pero por ejemplo en los sumerios o en textos o grabados que hay en Egipto, se está hablando del Septepi, aquel periodo anterior al periodo faraónico, donde los dioses convivían con los humanos. Y aquí hacemos una parada porque quisimos poner como los principales referentes del paleocontacto. Algunos son más conocidos porque obviamente salen actualmente en producciones del History Channel. Pero por ejemplo, el primero de ellos, que fue un adelantado a la época y un señor que rompió los paradigmas del momento, estamos hablando de Matet Mendelevich Agres, un doctor en ciencias físicas y matemáticas, astrofísico de la Academia de Ciencias de la URSS, formado en la Universidad de Leningrado en el año 59, estudiando no solo todo lo que corresponde a las ciencias duras, sino él es de origen judío. Los relatos que aparecían en una Biblia en arameo, sobre todo del Antiguo Testamento, donde hablaba de gigantes, donde hablaba de los dioses que crearon a imagen y a semejanza al hombre, eh, realizó un primer ensayo denominado Hipótesis, suposiciones y conjeturas. El rastro nos conduce al espacio, dando a entender en el año 59 que nuestro origen pudo haber venido de fuera digamos, del espacio exterior, y que sí hubo registros en la Tierra de la existencia de posibles seres que han venido fuera del planeta. ¿Por qué? Porque en el año 61 escribió un libro que se denominó Cosmonautas de la Antigüedad, donde hacía hincapié que hay una franja muy particular cerca del ecuador de nuestro planeta, donde hay lo que se llama isótopos radiactivos que no tienen mucha antigüedad y que corresponderían a un periodo entre el 10.000 y 12.000 años en la Tierra, generando zonas de superficies vítreas que solamente ocurren cuando hay una fuente de calor muy, muy fuerte que aplica sobre estas piedras y que se denomina tectita estos yacimientos. Y esto se da en Sumeria, en la India, cerca del desierto de Tassili y Najer. Es como que si él entendió que los extraterrestres o los seres que vinieron eligieron esa zona donde, o casualidad, se desarrollaron grandes culturas. Claro, y el tema de la vitrificación es porque, bueno, a altas temperaturas fueron sometidas Exacto. esas rocas porque aterrizaban allí sus artilugios, sus naves, ¿no? O sea, estamos viendo que Agres ya en la década del 50 está haciendo este planteo. No es que esto viene con alienígenas ancestrales en las Claro, últimas décadas, y viene desde el ámbito académico. Lo que pasa que obviamente va a tener muchísima resistencia y muchísima crítica hablar de extraterrestres. Al día de hoy, y esto a título personal, en mi programa, en mi canal de YouTube, Conversando con Magic, más de una vez me ha tocado entrevistar a gente que viene del ámbito académico, que fuera de micrófono puede llegar a admitir la posibilidad de un contacto con seres venidos de otros mundos. Pero cuando se abre la cámara lo van a negar rotundamente. ¿Por qué? Porque, bueno, luego está toda esta descalificación, ¿no es cierto? puesto el pulpito a aceptar nuevos paradigmas. Claro, porque se van a someter a esa descalificación de sus compañeros académicos, Exacto. porque bueno, en definitiva hay que cambiar la historia, ¿no? Obviamente, Eric,
von Däniken también fue un gran iluminado que entendió justamente a través de la lectura de También textos él. sagrados que no cerraba la historia de hacer a Adán del barro y de la costilla de Adán a Eva, y empezó a desarrollar estas teorías visitando diferentes lugares del mundo donde corroboraba a través de los mitos y leyendas y algunos restos arqueológicos la existencia de este posible contacto alienígena en la antigüedad. Y luego encontramos a su A sucesor, Giorgio Texógoras, que es también suizo, como así Eric es, von Däniken, y que, bueno, sigue los pasos. Ustedes lo van a ver seguramente en Alienígenas Ancestrales, ahora en los últimos años Alienígenas Ancestrales Latinoamérica. Él es escritor, ufólogo, presentador de televisión, productor, especializado en la teoría de los antiguos astronautas y autor y propietario de la revista Tiempos Legendarios. Bueno, miren lo que está sosteniendo en su mano de lo que hablábamos antes, un exacto. tema apasionante, los cráneos alargados. Bueno, llegamos, vamos a hacer un recorrido a partir de De este ahora, momento de la de esta placa. presentación, con casos, elegimos algunos porque hay muchísimos. Imaginen ustedes que a lo largo de un año nosotros hacemos un recorrido por todos los continentes. Visitamos África, Oceanía, Europa, Asia, América, y en cada lugar, y bueno, este año vamos a sumar Antártida también porque hay muchas revelaciones en la Antártida, y vamos buscando las huellas de los dioses. Entonces elegimos para la ponencia de hoy algunos casos que nos parecen eh, emblemáticos, inolvidables, de estos contactos extraterrestres en la antigüedad. Es el caso del mito de Beb Cororoti. Esta es una etnia que está ubicada en la Amazonia brasileña y nos habla de este hombre venido del cielo, vestido con un traje brillante y un bastón poderoso, que llegó a enseñarles tecnología y sobre todo los organizó socialmente, donde también fundó una primera escuela y donde nos deja el mito, la evidencia o la pista de que hubo una hibridación, porque una hija de este ser venido de las estrellas tuvo hijos con un cacique de la etnia, y allí su descendencia. Es interesante porque ellos cada 50 años hacen un ritual muy particular, recordando la venida de este maestro instructor de las estrellas, con un traje que tejen, como ven ahí, con las hojas de palma, y que sus pasos son muy particulares. Justamente en una de las películas desarrolladas por Eric von Däniken se ha filmado esta ceremonia. Prácticamente caminan con como si el ser que estaría dentro de ese traje tuviera o su origen en un planeta con una gravedad diferente a la nuestra. Entonces esos pasos tan particulares que hemos visto del hombre en la luna con otra gravedad también se replican aquí. Bueno, y ya lo estamos replicando también para nuestra muestra artística. Vamos a traer por primera vez a las muestras artísticas, después de muchos intentos, nunca llegábamos con el Beb Cororoti, nos lo han pedido. Para el próximo sábado 11 de octubre estará en esta exposición artística el Beb Cororoti, así que para los que quieran acercarse a Capilla del Monte, ahí lo van a ver. Lo vamos a ver. Así que vamos a iniciar este viaje fascinante de algunos encuentros cercanos en la prehistoria, donde no solo está el mito, la historia que nos cuentan los pueblos, sino que hay réplicas que se van sucediendo a lo largo del tiempo para sostener justamente esta idea, este concepto, inclusive pensando en las nuevas generaciones, para que este concepto o este Dios o este maestro no les sea ajeno a ellos cuando lo vean en el tan proclamado regreso que proponen muchas etnias. Claro, y déjame decir algo, volvemos un minuto sobre la placa anterior. Estas estatuillas, bueno, antiguamente obviamente hablamos de la prehistoria, los primeros esbozos artísticos con piezas formidables como las que estamos viendo, antiguamente que no existía la fotografía, el artista hacía estas tallas para recordar a esos antiguos visitantes, pero además les daba una valoración sagrada, es decir, que estas estaban en los templos o en las casas también, ¿sí? Porque era para bendecir, para protección,
para pedir lluvia, pedir Claro. alimento, fecundidad en las mujeres. Es decir, que tenía también una función ritualística, la estatuilla en sí misma, dentro de la comunidad. Claro, porque ellos eran íconos de la sabiduría, o eran maestros o eran dioses que le trajeron un progreso a ese pueblo. De allí esa veneración. Era un antes y un después con la venida de ellos, ¿no? Y bueno, y Exacto. el caso más emblemático dentro del paleocontacto, porque también ha tenido una gran difusión para aquellos que estamos en la ufología a través del escritor Zacarías Sitchin, es los Anunnaki, ¿no? Que de acuerdo a lo que está escrito, esto es lo interesante en las tablas con escritura cuneiforme de arcilla, los Anunnakis eran un grupo de deidades del panteón de los antiguos sumerios, de allí los acadios, asirios y babilónicos recibieron esta información, definiendo el término Anunnaki como los que del cielo a la tierra llegaron. De allí que, con la traducción de muchas de las tablillas, a través de este escritor, Zacarías Sitchin, que también fue muy cuestionado, porque obviamente rompía con los paradigmas de la concepción judeocristiana del Dios, esa relación del hombre con el Dios, él hipotetizó que los Anunnakis eran seres extraterrestres que llegaron a la Tierra y que está demostrado también por Magres Atés en el famoso templo de Heliópolis, actualmente se lo conoce por los trilitones de Baalbek, una superficie donde, según Matet Agres, este era un espacio puerto que coincide con Zacarías Sitchin, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y en este bajo relieve podemos observar la diferencia de altura entre el ser que está sentado, este dios que para muchos es Enki. Fíjense que en una de sus manos, la mano derecha sostiene algo parecido a un Ankh, que esta es la cruz egipcia, ¿no? Y el Shamash, que es el símbolo del el sol naciente, el sol que va a regir también para los sumerios y que tiene un paralelismo, por supuesto, también con todas las culturas y ya que nombramos la egipcia, es más que relevante Ra, ¿no es cierto? Vemos siempre los paralelismos en los simbolismos, que es algo que en las clases, dentro de nuestra academia, nos gusta mucho sondear. Y los mismos estudiantes también a veces hacen estas conexiones simbólicas y dicen, bueno, esta estatuilla se parece a esta otra que vi en tal otro Claro. lugar. Y a partir de esa observación que vamos haciendo cada vez más profunda, van desarrollando las rutas investigativas, ¿no? Que esa es la parte más interesante de la cursada. Qué interesante esta placa porque también nos da un detalle importantísimo, que es este cono alargado como sombrero, que se replica en algunas expresiones religiosas, como hábito, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, los obispos o el Papa utiliza esa cabeza tipo de pez, sombrero con forma de boca de pez, que también respondía a un dios asirio babilónico. Aoanes, claro, Adonis. tal cual. Bueno, avanzamos un poquito más, estamos haciendo, como les decimos, un repaso muy ajustado de lo que es todo el contenido de un año dentro de AIPA y por supuesto volvemos sobre Tassil y Najer con los cabezas redondas, donde se localizan más de 15.000 estaciones de grabados, de pinturas rupestres, donde uno puede ver entonces lo que el hombre antiguo representaba, ¿no? Junto con los animales, con sus congéneres, ellos representaban a sus dioses y lo hacían a veces de forma más explícita, a veces con trazos más simbólicos, y hay toda una interpretación que va a ser en la década del 50 el gran Henry Lott. Claro. Henry Lott que se va a enamorar del desierto de Tassil y Najer, y se va allí a tomar todos estos dibujos, ¿no es cierto? Los va a calcar sobre la roca y se va a llevar todos esos pergaminos al Museo del Hombre en París. Claro, que hoy actualmente uno, si se acerca al Museo del Hombre, lo va a poder observar. Obviamente, también desde la ciencia tuvo muchos ataques porque decían que la técnica que utilizaron para poder reflejar en esos pliegos no fue la adecuada. Bueno, hay que ponerlo en contexto. Esto está ubicado en el medio del desierto con temperaturas altísimas, donde es muy difícil acceder, inclusive el día de hoy, por más que haya camionetas por 4x4. En su momento se fue con una caravana de camellos y con guías bereber,
¿no? Que eso también es otro dato a tener en cuenta y que está asociado, ¿por qué no? Posiblemente a esto, porque el idioma bereber no se le haya origen, no tiene de dónde asirse con respecto a otras culturas, ¿no? Y es muy interesante, como decía Claudia, porque junto a estas pinturas donde vemos seres que tienen una vestimenta totalmente atípica a los humanos que están cazando, que están en otras rocas, este, están los petroglifos, el tallado de los animales que había en ese momento, ¿no? Y inclusive escenas de la vida cotidiana. Eso es lo interesante de esto. Claro, y bueno, y todo un estudio como Graham Hancock en este momento que está indagando justamente en esas civilizaciones que surgieron espontáneamente de un día para el otro hace 10.000 años, luego del gran diluvio, que tuvieron ese empujoncito, digamos, por el contacto extraterrestre. Eso lo sumamos nosotros desde nuestra academia, como todos los que adhieren, ¿no? Los teóricos de los alienígenas ancestrales, los cabezas redondas, porque tenían esta especie de casco, ¿no? Exacto. Así los bautiza Henry Lott, los Es cabezas un, redondas. exacto, es un rasgo común que vamos a ver ya después Ujú. en otro continente, en Oceanía. En este caso volvemos a América, aquí estamos viendo petroglifos y representaciones artísticas de lo que vieron los antiguos indios Hopi, que afirman que sus antepasados fueron visitados por seres procedentes de las estrellas, así que se desplazaban en escudos volantes o pájaros tronantes. Fíjense qué metáfora que utilizaron, que era asociado a los conceptos que en aquel momento ellos tenían para poder describir una escena que era totalmente atípica. O un pájaro tronante por, me imagino, el ruido de las turbinas, de esos motores, y pájaro porque estaba en el aire, o escudos volantes porque era un artilugio que ellos utilizaban en sus como arma de defensa, y que dominaban el arte de, escuchen bien esto, el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como de construir túneles e instalaciones subterráneas. Estos seres eran los cachinas o cachinas, que significan los sabios. Lo que vemos a la izquierda son las pinturas rupestres que representan a estos seres asociados a estos escudos volantes, y por la derecha la réplica que se ha venido transmitiendo de generación en generación de pequeñas estatuillas para que cuando vengan de nuevo a la Tierra, los niños cuando lo vean sepan de qué se trate, no se asusten. Claro, hasta el día de hoy en las reservas, ¿no es cierto? Los Hopi hacen estas estatuillas. Nosotros también las vamos a presentar en la muestra artística del próximo sábado. Vamos a tener también allí en las mesas de exhibición los cachinas, ¿sí? Y no vamos a espolear la última conferencia del último sábado, pero el profesor Carlos Guzmán nos va a traer más data de un paralelismo muy particular que él hace. Sí, así que los que se enganchen en el último sábado, recuerden la imagen de la izquierda, estos hombrecillos con antena, los famosos hombres hormiga de los Hopi, porque el profesor va a volver sobre ese tema. Bueno, ya avanzamos hacia el sur de América, nos encontramos con algo totalmente excepcional. Hablamos de la cultura quimbaya, una civilización indígena de la selva de Colombia, conocida por su impresionante orfebrería de alta precisión técnica, detallados diseños, y yo puse con signo de interrogación desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están viendo en esta placa tiene el desarrollo aerodinámico para poder volar. Sí, un avión en la antigüedad, así es. Esto se ha hecho a una escala mayor por un ingeniero aeronáutico alemán, el cual le puso un motor y lo hizo volar. Muchos dicen, no, lo que pasa es que en realidad lo que están representando son pájaros, pero los pájaros no tienen el ala, no tienen la cola en forma vertical, como si fuera un timón. Otros hablan de peces. Bueno, lo cierto es que en particular esta pieza se la hizo a escala mayor, se le puso un motor y volaba perfectamente como un avión. Entonces, ¿de dónde sacaron este conocimiento, estos conceptos, estas proporciones? Porque a lo mejor uno puede decir, bueno, sí, le hago un ala tipo delta, le pongo un timón, un eje vertical, pero las proporciones para que esto pueda sustentarse en el aire y pueda volar, de allí es la incógnita, ¿no?
Claro que sí. Bueno, destacar la figura central de esos avioncitos, que para los más observadores, si recuerdan, es el prendedor que usan todos los investigadores ufológicos de alienígenas ancestrales, empezando por Giorgio, Zócalos y todos los demás tienen esos prendedores y sería como el logo de los alienígenas ancestrales, ¿no? Bueno, la cultura San Agustín también en Colombia trae lo suyo, esto es en un parque donde uno puede recorrerlo y realmente es fantástico, es formidable. Creo que está Steffi en nuestro auditorio hoy que puede dar cuenta de esto. Y bueno, han habido arqueólogos que hacen un paralelismo entre estas piezas alargadas con los lingam de la India Así y es. hacen el paralelismo con Shiva, con el dios Shiva, con sus grandes colmillos y demás, y la forma, Sí, sí, indudablemente la forma del lingam, ¿no? sí, la presentación de estos dos custodios Ujú. sobre la pieza, sobre la figura Central. central, que se replica también en la India. Por eso hablamos de que en el Valle Contacto hubo una civilización que podríamos decir a nivel planetario, es decir, una corriente de información, de entrega de conocimiento que puede haber sido una serie de estados satélites de una civilización central que se fue posicionando en distintos lugares geográficos de nuestro planeta y también el culto a la serpiente. Acá Ujú. se habla de dioses serpiente por los colmillos, que se replica, esto sí es algo, un elemento común en diferentes culturas, como podemos hablar, Quetzalcóatl, Kukulcán, los nagas en la India, la diosa de la mitología china, bueno, los gnomos, los nomoli, cualquier cantidad. Bueno, nos vamos, vamos a atravesar los océanos y llegamos hasta Oceanía. Y allí nos vamos a encontrar con los Guadjinas. Esto es el tema, de nuestro primer trimestre en la cursada de la academia, donde vemos estas pinturas rupestres que son milenarias, ¿no es cierto? Muchos las ubican en 15.000 o 20.000 años antes de nuestro tiempo y dicen que estos seres, las primeras representaciones, las primeras pinturas, los mismos habitantes de Oceanía, de Australia principalmente, recuerdan como una tradición oral que los mismos dioses pintaron su rostro en la pared y ellos tuvieron que conservar después y seguir preservando esas pinturas con el correr de los milenios, ¿no? Los Guadjinas eran seres celestiales o espíritus de las nubes que descendieron de la Vía Láctea durante el tiempo de los sueños y crearon la Tierra y todos sus habitantes. Bueno, dentro de la cosmogonía en Australia, el tiempo de la serpiente es el tiempo de la creación, del tiempo del Exacto. sueño, perdón, ¿no? En ese sueño aparece la serpiente, que es la madre creadora de toda la vida. Un mito, una leyenda que también se replica en el sur del África, con la mitología de los zulúes, ¿no? Donde los dioses creadores tienen origen reptil, son mitad hombres, mitad reptiles. Esto también se da en el norte del África, con los dogones, el pueblo dogón, donde les entrega una información desde el punto de vista astronómico, no vamos a profundizar en el día de hoy, pero que fue muy adelantada a lo que se descubrió después a mediados del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la estrella, al complejo de estrellas Sirio, A y B. Lo interesante de los Guadjinas es que muchos ufólogos van a hacer el paralelismo con los grises de la actualidad, los protagonistas de las abducciones, ¿no? Los encuentros cercanos del cuarto tipo. Y bueno, esta clase es más que interesante porque traemos los casos más recientes de abducciones que se conocen dentro del ambiente ufológico y hacemos los paralelismos por el rostro. Vemos ojos almendrados, carencia de boca, porque los Guadjinas decían que eran telépatas igual que los grises, ¿no? Y bueno, algunos allí hacen ese paralelismo con los pequeños seres que abducen a las personas, ¿no es cierto? Las famosas visitas de dormitorio. Bueno, y aquí qué hablar, ¿no es cierto?, de Egipto, donde las pirámides y la efigie de la meseta de Giza es uno de los conjuntos arquitectónicos más grandes y complejos de todo, digamos, la superficie del reino de Egipto, donde muestra un desarrollo tecnológico y el poder de una civilización que trasciende los tiempos. Porque, bueno,
los que estamos en tema hemos tenido últimas informaciones a través de ufólogos asociados con gente que utiliza tecnología de satélites de rastreo y de mapeo de superficie, donde se han encontrado las resonancias de estructura bajo la pirámide de Keops, ¿no? Que estarían demostrando por qué se sustentan ingenierilmente estas pirámides en un suelo que no daría la superficie, la tensión superficial para poder sostener tanto peso. Y por otro lado tenemos este friso de uno de los templos de Egipto donde vemos, si agudizamos la vista, avances tecnológicos desde el punto de vista de la aeronavegación, un helicóptero, un avión, más adelante en otra parte del friso hasta hay una especie de tanque, ¿no? Eh, y justamente en los relatos del Set Tepi, en el periodo prefaraónico, ahí se habla en algunos papiros, como el papiro de Turín o el papiro ya me voy a acordar el nombre, de Palermo, una de las partes La piedra de de esa Palermo, piedra de sí. Palermo, esta, gracias Claudia, de la piedra de Palermo, donde los dioses convivían con los humanos. ¿Por qué no se da a conocer esto? Porque obviamente rompe con todos los paradigmas de la relación hombre-Dios, ¿no? En la En religión. egiptología tradicional, este friso en realidad es una superposición de jeroglíficos, ¿no? Dentro del cartucho, ¿no es cierto? Era muy común que cuando un faraón reinaba hacía borrar los escritos del faraón anterior, ¿no es cierto? Estos se encuentran en Dendera, entonces hacen esa, como que es una pareidolia. Lo que estamos viendo en realidad no es un helicóptero, un submarino o un ovni, Casi el fruto de sino nuestra el imaginación. fruto, claro, el cerebro une esas líneas generando una imagen conocida como un helicóptero, porque en realidad hay superposición de jeroglíficos. Pero bueno, siempre desde Contacto se habla de este friso en particular, porque no es solo el friso, sino que hay toda una tradición de que estos dioses antiguos, sobre todo el periodo, como decía Fernando, el Septepi, los Shem-Suhor, tenían alta tecnología y esa alta tecnología se demostraba, por ejemplo, en sus medios de transporte, ¿no? Entonces de allí es que se hace ese paralelismo con estos bajos relieves. Hay mucho para hablar de Egipto y ustedes se imaginan que a lo largo de las clases nosotros nos explayamos muchísimo más y por supuesto los estudiantes traen también mucha información para compartir. Bueno, y siguiendo con Egipto, un caso muy particular de lo que podríamos suponer o hipotetizar acerca de las hibridaciones humanos alienígenas, ¿no? Claro que sí. Y es el caso de Akenatón, por supuesto, ¿no? Que aquí vamos a ver desde lo antropomorfo estas características absolutamente diferentes que dejan siempre ese signo de interrogación, ¿no? Él trae, se lo llamó el faraón hereje, de hecho, para la egiptología es considerado, se le ha puesto esa etiqueta, ¿no? El faraón hereje porque él empieza a adorar al dios Sol, ¿no? Que se le Y presenta, a él se le exactamente, presenta en el el, desierto. como Atón, ¿no? Y entonces, digamos que borra todo el panteón de dioses, esto hace que todos los sacerdotes en los templos Se revela. se rebelan, ¿no es cierto? No quieren esto y él instala la capital en Amarna, ¿no? Entonces, hay toda una historia detrás de Akenatón muy jugosa, ¿no es cierto? Su esposa también, Nefertiti, sus hijos eran extraños, eran diferentes. Él se hace retratar, ¿no es cierto?, en estas esculturas como era realmente, con esos ojos muy rasgados, los labios que tenían características femeninas, lo mismo que sus caderas ensanchadas. Y para muchos, desde estas teorías de paleocontacto, hablamos de un híbrido, ¿no? Exacto. Un híbrido, una mezcla de razas entre humanas y extraterrestres. Para muchos era el predecesor de lo que se va a conocer luego como el mensaje que trae el propio Cristo, ¿no? Lo trae como ese paralelismo del monoteísmo, ¿no? Como que él quiso en su momento implantar el monoteísmo y obviamente obtuvo la resistencia de los lugares de poder, lo cual hizo que después
se destruyera absolutamente todo, ¿no es cierto? En los templos, sus imágenes y demás. Por eso al día de hoy no encontramos muchas estatuas todavía preservadas totalmente enteras, ¿no es cierto? Por todo lo que ha acontecido en Amarna, ¿no? Hay mucho para hablar de Akenatón y como siempre les decimos, con Akenatón, con Nefertiti y su descendencia, que nos lleva inclusive a Tutankamón y que lo abordamos dentro de la cursada con mucho entusiasmo. Tal cual. Bueno, este ha sido un primer pantallazo, una primera exposición de algunos casos emblemáticos de lo que nosotros consideramos representativos del paleocontacto y quisimos compartir con ustedes nuestra primera promoción 24-25 de alumnos que hicieron el curso que nos permitió conformar un grupo humano muy interesante porque cada uno aportaba una perspectiva a lo mejor diferente de la que uno podría indicar para determinado caso y eso hace que nos enriquezcamos todos, ¿no es cierto? Bueno, como ven, aquí hay tantos nuestros alumnos, tanto de Chile como de Argentina, faltan algunos, pero queríamos compartir con ustedes todo este trabajo que hemos hecho durante un año completo con la idea de formar gente que se especialice en esta variante que, digamos, para mí tiene mucho de valor porque vuelvo a la frase con la que iniciamos esta ponencia, ¿no? Creo que allí estaría el origen de nuestra existencia. ¿Por qué estamos aquí en la Tierra? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos en función de nuestra genética, ¿no? ¿Qué información encriptada habrá en nuestros genes? ¿Quiénes fueron los que nos crearon? Esa sería la propuesta. Así es. Bueno, nuestros primeros 8 egresados, Cari, Jimena, Conrado, María Mercedes, Luis, José Miguel, y ahí estaban faltando Sandro, que está sosteniendo el diploma Fernando, y yo estoy sosteniendo el de Lili, también Lili Guevara, nuestros primeros 8 egresados de la academia, que ya cada uno está haciendo su propia ruta Desarrollo. investigativa, todo su trabajo investigativo, algunos más abocados que otros, pero todos con mucho entusiasmo. A veces nos vuelven a visitar en las masterclass y demás. Bueno, esta ha sido la primera de las 4 presentaciones, ¿no es cierto?, que vamos a hacer a lo largo del mes de octubre, donde nosotros vamos a estar festejando esta fundación de nuestra academia, ¿no? Desde hace 2 años impartiendo estas clases con mucha alegría, con mucho entusiasmo, invitándolos a todos, ¿no es cierto?, a que formen parte de la academia, ¿no?, que puedan también venir a las masterclass que son abiertas y gratuitas para darse cuenta de qué se trata, a ver si les gusta y si se quieren enganchar en la cursada. Así es, los dejamos con la última placa, con nuestro símbolo característico que nos destaca, de las bimanas, que ya es todo un mensaje de por sí, y bueno, esas iniciales que nos representan a nivel internacional, la Academia Internacional de Paleocontacto, obviamente estamos dispuestos después de esta presentación a cualquier pregunta que quieran hacer con respecto a este tema que realmente nos apasiona, nos gusta difundirlo y compartir con muchos que, bueno, también aman la ufología, saber de qué se trata esa realidad que siempre nos está interpelando y que hay cosas que no nos cierran de acuerdo a las historias, entre comillas, oficiales que nos presenta el sistema, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. Bueno, noches. Hola, Ana. la oportunidad de cómo están, de poder escuchar esto y esta propuesta que nos hacen, eh, la verdad es que lo tengo súper presente porque quiero participar de toda esta formación, no ha decaído. Yo estoy hablando desde Bahía Blanca. Bahía Blanca fue una ciudad que ha sido muy castigada y sigue siendo, porque estamos permanentemente en alertas amarillos y naranja. Eh, Como que no, estamos con una adrenalina así muy, muy arriba, pero ya todo esto también pasará.
Así que bueno, estar cerquita, yo a veces veo algo y enseguida me acuerdo y trato de compartirlo con ustedes porque lo llevo en mi interior, en mi ADN, llevo todo esto, o sea, sin lugar a dudas que hay mucha información, inclusive yo estoy cerrando la carrera de historia, el profesorado en historia, y hay muchas cuestiones que directamente no te permiten ni siquiera abordarlas, ¿sí? Mirá. Eh, sí, eh, se mezcla un poco la falta de tiempo con la falta de ganas. Entonces, más que seguir buscando abrir estos caminos de conversión dentro del profesorado, yo me formo y el día de mañana estaré en condiciones de llevar adelante charlas, escribir, seguir investigando, porque es apasionante. Ujú. Así es, Así sabemos es. de tu interés, Ana, y te hemos seguido en este suceso tan particular que estuvo viviendo Bahía Blanca, y sé de tu motivación porque, bueno, por privado nos estamos comunicando y estamos siguiendo en contacto, y agradecemos que estés presente. Sé que le pusiste onda para difundir entre tus amigos, y nos gusta poder compartir contigo en este encuentro virtual, porque sé que justamente vos vas a empezar a trazar un camino que va a romper con viejos paradigmas. Y qué bueno que estés motivada por AIPA. Fantástico, fantástico. No hemos tenido, creo que no hemos tenido hasta ahora profesores de historia, así que para nosotros va a ser una alegría porque nosotros aprendemos mucho también de nuestros estudiantes. Enseñamos y aprendemos todo el tiempo, así que nos va a encantar compartir con vos, Ana, con tus tiempos, cuando puedas organizarte ya para el próximo año. Lo mismo nos dice Steffi, que el año que viene va por fin también a organizar sus horarios para estar con nosotros desde Colombia. Gracias, Steffi, porque está ahí en el chat escribiendo, así que muy, muy amables, ¿eh? Nos motiva mucho realmente para ir mejorando también nosotros, ¿no? Porque a medida que vamos haciendo, se hace camino al andar, dicen por ahí, ¿no? Así que de a poquito vamos profundizando más cada uno de los temas, buscando más bibliografía. Así es. Bueno, acá una de las alumnas que egresó, Cari de Genaro, nos agradece por este tema que uno conocer a través nuestro, y bueno, y con ella también continuamos en relación y generando sinergia para hacer algunas cosas a futuro. Así que yo creo, siempre lo dije, ¿no? Cari está presente, que es un pretexto para encontrarnos como especie, como conjunto, ¿no? Como sociedad, esto de la ufología, porque después surgen los lazos fraternales que van más allá del tema, y eso es lo lindo. ¿M? Tal cual. Así que bueno, les agradecemos la presencia de parte Dice de Cari, todos. buenas noches. Entré tarde por cuestiones de salud. Uy, que te mejores, Cari. Hermosa foto, claro, la foto de los diplomas, ¿no? El paleocontacto lo conocí por Claudia Eifer. Es ahora mi pasión y mi actividad principal en materia investigativa. Gracias, profes. Bueno, gracias, Cari. Cari, que también va a estar haciendo una conferencia, ella va a hacer su ponencia, creo que Con Jimena. con Jimena, el sábado 18, ¿no? Sí, que El los 18. invitamos, por supuesto, porque es muy interesante ver el enfoque que cada uno de ellos le da a un tema en particular. Van a ser tres temas muy interesantes. Uno tiene que ver con lo que vimos, con los Guajinas. Otro tiene que ver con los dioses, la relación con los dioses. Así que va a estar muy, muy Yo no bueno. sé bien de qué se trata porque lo está manejando Fernando con los chicos, pero me imagino que deben ser temas más que interesantes para escucharlos porque ellos se han documentado, bueno, a lo largo del año han recibido mucha información y después cada uno ha profundizado y queremos que se luzcan también. Esta academia es muy reciente, hace solo 2 años de fundada y de a poquito algunos nos están empezando a conocer, inclusive en el ámbito ufológico, a pesar de las resistencias, como decíamos en nuestra ponencia. Muchos ufólogos dicen, pero el paleocontacto habrá sido, es solo una teoría, es una conjetura. Bueno, nosotros aquí estamos dispuestos no a convencerlos, sino simplemente a mostrarles lo que nosotros creemos, nuestra postura, después que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Sí, bueno, Tefi nos pone mil gracias como siempre, profe Fernando y Claudia, muy animada de poder iniciar el año entrante con la mejor energía. Bueno, se retira ahora por cuestiones
personales, pero bueno, muchas gracias Muchas también. gracias, La Esteban. verdad que es lindo porque lo que a mí más me gusta es este ida y vuelta, ¿no? Con preguntas o solamente con inquietudes o con puntos de vista, porque nos ayuda del punto de vista humano, ¿no? Bueno, y obviamente a todos los presentes los invitamos, les vamos a enviar los canales cuando generemos nuevas masterclass, me acordé porque la estoy viendo a Doris. Estamos llevando adelante una serie de masterclass en donde, por ejemplo, está presente la psicufología, algo muy interesante que propone el profesor Miguel Ángel Laborato, que obviamente si no vieron las primeras dos partes, porque es una sucesión de ponencias, en el canal de Ayurveda, perdón, me fui del tema, en el canal de AIPA va a estar presente, ya están Ya están colgadas colgadas, sí, sí, las sí. dos clases, masterclass del profesor Laborato. Y como esas otras tantas, va a estar en noviembre ya como Longato, que es un gran investigador Sí. de Perú, sobre las construcciones megalíticas en Perú. Sí, lo queríamos traer para estos eventos porque ya como Renato Longato nos ha acompañado desde el inicio de nuestra academia, muy generoso, siempre ha venido a dar masterclass. Es un investigador independiente peruano que vivía en Estados Unidos y ahora ha vuelto a su país natal. Y justo durante este mes de octubre está haciendo expediciones, investigaciones de campo. Está con las chincanas, está, bueno, con todo el tema que ahora está en auge en Perú, ¿no? Ingresar en las chincanas, ver ese mundo subterráneo y bueno, se les ha dado permisos para poder hacerlo. Por eso él quería estar con nosotros en octubre, pero va a venir en noviembre trayendo las últimas novedades de sus investigaciones. Quiero recordar para aquellos que no van a poder acceder por cuestiones de distancia a la conferencia de Deborah Golter de la semana que viene, que nos va a hablar del Atlántida y la conexión con la Cueva de los Tallos, que la vamos a grabar y va a también estar en el canal de AIPA de la Academia, para que ustedes puedan tener acceso a esa información, que es lo último que está desarrollando Débora en materia de investigación. Así que va a estar más que interesante. Y bueno, repito, el sábado 18, nuestros egresados, Cari, Jimena, Conrado, Luis, Josemi, José, Luis, van a estar dando la ponencia de sus temas. Y el 25, el investigador mexicano Carlos Carlos Guzmán. Díaz, Carlos Guzmán. Perdón, Carlos Guzmán con un tema más que interesante que es, también ahí no vamos a espolear. Sí, sí, viene trayendo novedades de Durango, también porque es un investigador de campo, también esa es la parte linda. Son investigadores de escritorio, pero también de campo, entonces eso está bueno porque confirman lo que estudian en los libros o en algún trabajo investigativo de otro colega, pero después van y lo corroboran, ¿no? Don Carlos es especialista en recorrer museos, a él le encanta todo lo que sean los museos, pero en este caso va a ir a otras locaciones, pero no voy a adelantar nada. Acá nos dice Aldana, amo AIPA. Les agradezco este espacio, Claudia y Fer. Gracias, Aldana. Muchas Y gracias. obviamente agradecimiento a ustedes por la presencia, porque han dispuesto de tiempo en un horario que no es común. Los sábados generalmente uno hace sociales, ¿no? O bueno, se relaja y no le presta mucha atención a estos temas. Así que muchísimas gracias por la presencia, muy amables. Muchas gracias a todos. Si no hay más comentarios, ya nos vamos despidiendo. Esta primera ponencia la vamos a editar y la vamos a subir también para que la puedan ustedes también difundir. Y ya saben que pueden preguntar lo que deseen, ¿no es cierto? Porque más allá de la cursada anual, pueden ustedes ingresar así una o dos veces al mes en forma gratuita para ver a nuestros exponentes que son todos maravillosos. Último mensaje de Cari, dice, bueno, con Jimena, que es la otra alumna nuestra egresada, van a hablar sobre el monte Uluru y la conexión alien en Oceanía. Y bueno, nos hace propaganda, dice que pertenezcan a AIPA, que vengan y se formen, que es un lindo lugar. Así que bueno, muchas gracias por tus palabras, Cari. Bueno, nada más, les agradecemos que hayan venido a este evento que para nosotros es muy importante, es nuestro hijito, no es un hijo físico, pero es nuestro hijito. Y bueno, gracias por su atención, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, que pasen un hermoso finde y sigan las novedades. Vamos a seguir publicando en nuestras redes, Instagram, Facebook, para que estén atentos y bueno, nos vuelvan a acompañar. Un abrazo enorme para todas. Así es, y cualquier cosa, aunque sea por privado, también comuníquense. Bueno, buen fin de semana para todos, gracias por su presencia y que Dios los